Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de estudios de la espiritualidad combinadas con las ciencias. En paralelo, tratando de recuperar los espacios que fueron abandonados por los científicos en su intento de continuar estudiando las leyes naturales, puesto que se separaron de la religión que en sus tiempos marcaban una ciencia incoherente. El espacio que nosotros intentamos recuperar tiene que ver con la armonía que tenemos que dar a las ciencias con la espiritualidad. Si la espiritualidad habla de ciertos temas, tiene que necesariamente estar en concordancia con las leyes científicas, porque no se puede esperar que la espiritualidad sea una cosa completamente opuesta. Y eso es lo que ha motivado que muchas personas y muchos jóvenes en particular se separen de la espiritualidad o, mejor dicho, de las religiones. Entonces, en esta noche hablaremos acerca de ciertos datos curiosos acerca de la luna. ¿Qué ocurre con la luna? ¿Qué es la luna para nosotros? ¿Y qué es la luna desde el punto de vista de la Biblia? ¿Cierto? ¿Por qué la Biblia habla de la importancia que se debe tener acerca de el calendario, especialmente, que debe ser basado en la luna? En nuestro tiempo, nosotros seguimos un calendario solar. Y ese calendario solar, cuando miramos qué fecha estamos, decimos vamos a entrar a un nuevo mes. Ese mes, ¿cómo sabemos que ya viene este nuevo mes? No hay una forma de reconocer que haya un nuevo mes a menos de que alguien nos haya proporcionado un calendario. Es decir, tenemos que creer a las personas que nos han diseñado el calendario para decir que mañana es el primer día del siguiente mes. Desde el punto de vista bíblico, se utilizó la luna como el referente del calendario, y esto debido a una misma orden de Dios dada hacia el pueblo de Israel cuando estaba por salir de Egipto. Comencemos entonces diciendo que las naciones del mundo en las que nos encontramos nosotros ahora se comparan al Sol. Y nosotros vemos que en varias civilizaciones hay un cierto sentido de religiosidad que tiende a la adoración al Sol. Sin embargo, en el pueblo de Israel, se asemeja a la luna. Pese a que Israel es una nación muy pequeña, ¿no? Y digamos débil, esta debilidad, sin embargo, conlleva una inmensa gloria a la que está supuestamente destinada desde el punto de vista bíblico. Cuando digo que está destinada a una inmensa gloria, es debido a estas profecías que nosotros vemos en la Escritura. Pero recalcando que cuando hablamos de Israel, no hablamos en realidad del Estado de Israel. Estamos hablando de un estado espiritual de nuestra interioridad. Es un estado nuevo de conciencia. Entonces, Israel está destinada a una inmensa gloria luego de que el dominio del mal sea erradicado por el Creador de la faz de la tierra. Todos estos dichos están estructurados de una manera un poco religiosa y de a poco vamos a ir desterrando estas ideas, ¿no?
Corresponde también que los grandes pueblos lleven la cuenta según lo grande, es el sol, ¿cierto? Como dijimos, nosotros estamos relacionados con el calendario solar. Y los pequeños pueblos, que en este caso es Israel, tienen que hacerlo según lo pequeño que es la luna. ¿Quién es o quién el personaje bíblico que representa lo grande? Es Esaú. Acuérdense que hay dos hermanos gemelos que estuvieron en el vientre juntos antes de nacer y Esaú fue el primero que abandonó el vientre de su madre y sin embargo dejó de ser el primogénito y las historias de ustedes ya conocen, pero Esaú es el que después se desarrolla como un pueblo y este pueblo se guía por el sol. El sol es prominente en nuestro cielo. El sol es prominente por su tamaño, por su luz, la claridad que nos da. Y además decimos que el sol gobierna durante el día únicamente y no durante la noche. Entonces aquí tenemos que recalcar el asunto de el sol gobierna únicamente durante el día. ¿Sí? Y por lo tanto, Esaú, el personaje Esaú de la escritura, tiene una porción en este mundo, pero no en el mundo venidero, de acuerdo a la estructura de la Torah. Ahora, el otro hermano, que es Jacob, y que también es llamado Israel, se basa en la luna que es pequeña. Y ahora, así como la luna gobierna en el día y en la noche, ustedes saben que también podemos ver la luna en la noche. No es tan grande su luz, pero aparece en el cielo. Entonces, si está en el día y en la noche, también en el mismo modo Israel tiene una porción en este mundo y en el mundo por venir. Siempre que la luz del más grande brilla en el mundo, la del más pequeño no se destaca, como dijimos, ¿no? Pero cuando la luz del más grande se oculta, la del más pequeño gana prominencia. Es lo que ocurre en la noche. Se va el sol y entonces la luz de la luna puede aparecer como prominente. En la misma forma, mientras la luz de Esaú brilla, la luz de Jacob no se apaga, sigue. ¿Sí? Pero cuando la luz de Esaú se oculta, la luz de Jacob se difunde. Entonces, la luna estaría simbolizada por Jacob. Jacob, el personaje, que es llamado en los libros de la Torá y los siguientes libros proféticos, es llamado simplemente Israel. Y veamos ahora en Isaías 60, 1 y 2. Veamos, vamos a abrir nuestra escritura. Ahí estoy grabando. Debe estar grabando allí. Ahí sí, ahí estás grabando. Ahí sí está. Entonces se perdió gran parte de todo el video. Bueno, continuemos. Entonces, nuestra alma, las básicas de este mundo, porque hay otras dos que están más arriba, decíamos, comienza con el mundo de Bería, que es el mundo del intelecto. El mundo del intelecto. Luego el mundo de Yetzirah, que es el mundo de las emociones. Y el tercero, el más bajo, el inferior, es el mundo de Asia, en hebreo. Entonces, estos son los nombres
en hebreo, ¿no? Entonces, en estos tres mundos, el mundo del intelecto, en el mundo de las emociones, un poco más abajo, el mundo de la formación, ¿sí? Y en Asia, que es el mundo de la acción. Entonces diríamos que este es el mundo de la creación. La creación, acuérdense que cuando dice que todo fue hecho por medio de la palabra, está hablando de la creación primero en el intelecto, ¿no? Luego el mundo de las emociones, el mundo de la formación de nuestras emociones. Entonces, este sería el mundo de la formación. ¿Bien? El mundo de la formación. Y luego hacia el mundo de la acción. Cuando se ejecutan ya las acciones, cuando se ejecuta la creación, en definitiva. En cada uno de estos mundos, desde el punto de vista de la Kabbalah, ocurren estos pares. Y estos pares, dentro de cada mundo, como vimos a lo largo de nuestras clases, cada, cada submundo tiene o está dividido internamente también en otros 10, ¿cierto? Entonces podríamos dibujar, por ejemplo, aquí las Sefirot nuevamente, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el árbol de la vida, ¿no? 8, 8, 9 y 10. Ahí. Entonces, en cada uno de estos mundos hay un sol y hay una luna. Entonces, algún momento vamos a tratar con más detalle, pero el sol Shemesh, el sol Shemesh del mundo de la creación, ¿sí? Está aquí, en Tiferet. ¿Sí? En Tiferet. Y, y la luna Yareach, está aquí en Malhut. ¿Sí? Entonces, lo mismo se repite en el mundo de la formación. O sea, ¿por qué en la escritura aparecen estos diferentes nombres? En el español, ¿cómo le llamamos al sol? ¿Hay algún otro nombre para el sol? No hay ninguno. ¿Hay algún otro nombre para la luna? Bueno, en Colombia le dicen jaramillo, pero es un término colombiano únicamente, fuera de contexto, fuera de, más bien un dicho, ¿no? Pero en nuestra gramática no hay otro nombre para el sol que sol y otro nombre para la luna que luna. Pero en hebreo, por alguna razón, en ciertos textos, dice Shemesh y refiriéndose a la luna dice Yareach. Cuando está hablando estos términos, está hablando del mundo del intelecto, en la creación. Luego habla del sol como Hamá y la luna como Lebaná. Hamá, si nosotros hacemos, voy a, en este caso, a dibujar rápidamente lo mismo, pero únicamente el sol aquí, ¿sí? Y la luna acá, ¿no? Y la luna acá en Malhut, pero del mundo, el mundo de la formación o el mundo de nuestras emociones. Cuando está hablando de las emociones, y justamente vamos a ver en los textos del Cantar de los Cantares que habla de estas palabras refiriéndose al sol y la luna. Si es que nosotros comenzamos a comparar un poquito o a mirar, ya como conocemos un poquito de hebreo, jamá
tiene una cierta connotación con Jochma. Tiene una raíz común con Jochma. ¿Y qué era Jochma? Es la sabiduría. ¿Por qué la palabra Jochma o Jamá está ahora en el mundo de la formación? Porque es la sabiduría que tiene que introducirse aquí en nuestras emociones para extraer o para pulir nuestras emociones, ¿cierto? Y fíjense que también la luna, Levaná, tiene cierta relación con Biná. Entonces vamos a señalar aquí Biná, ¿sí? Biná y Levaná. Si de hecho ustedes se fijan en las letras hebreas, ¿sí? Hay alguna raíz allí de las dos palabras, ¿no? Y también vamos a poner Jochma por aquí, respecto de Jamá. Jamá, que le faltaría una letra Het para hacer la misma palabra. Entonces, nosotros podemos establecer esta relación de aquí a acá y también de aquí a acá, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estamos de alguna forma insertando sabiduría y entendimiento en el mundo de la formación nuestra. Como dijimos, y vamos a ver esa relación un poquito mayor entre el hombre y la luna y la mujer y la luna. Bueno, y el tercer par tiene que ver con estas otras dos palabras que asimismo le vamos a dibujar aquí. Sería la luna aquí abajo, ¿sí? Y el sol más arriba, en Tiferet también, ¿no? En Tiferet del mundo de Asia. ¿Qué era el mundo de Asia? Si nos acordamos de las famosas 7 iglesias que aparecen en el libro del Apocalipsis, ¿no es cierto? Si recuerdan a las 7 iglesias, ¿en dónde estaban ubicadas las 7 iglesias? Dice a las 7 iglesias que están en Asia. Está traducido así como Asia, ¿no? Pero en realidad nosotros podemos de alguna forma intuir de que esas 7 iglesias son el mundo de la acción, de poner por obra todo lo que hemos aprendido. Entonces vamos a escribir aquí a las 7 congregaciones de Asia. ¿Sí? Que no tenemos que dejarnos llevar por la traducción que está escrita simplemente por Asia. ¿Sí? Las 7 congregaciones de Asia que están aquí, a esto se refiere el mundo de Asia, que es la acción. Ahora, de alguna forma, el sol, la palabra sol y la palabra Sahar están relacionadas con este mundo, ¿no? Y nos vamos a detener un poco en alguna de estos pares para ver qué información tenemos de aquí. El mundo de la creación es el mundo de nuestra autoconciencia, ¿no? Como dijimos, el mundo de Yetzirah, de nuestros sentimientos, emociones, el corazón y nuestras inclinaciones, la inclinación al bien o la inclinación al mal. Y hacia el mundo de la acción. Ahora, la pareja Sol y Luna aparece en el Salmo 147:4 en lo relacionado con Levaná y que tiene que ver con Jochma y Biná en cuanto a la luna. Dice, el que cuenta, perdón, aquí en esta parte está en el libro del Cantar de los Cantares. Déjenme buscar. Dice, en Cantares 6:10. Vamos a ir al libro de los Cantares 6:10. Al libro de los Cantares
6 y 10. Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla? Veamos, entonces afortunadamente aquí tenemos una traducción, ¿sí? La traducción en cuanto a la luna dice hermosa luna, es Lebaná, ¿sí? Y de paso, hermosa es Yafé y vamos a hacer ciertos cálculos con esto de Yafé, hermosa luna, y habla de el sol como Jamá. Entonces vamos a poner toda esta información. Vamos a poner esta información en nuestro documento. Vamos a ponerle aquí. ¿Ya? Y pongámosle en un lugar por aquí. ¿Sí? Pero le ponemos un color un poco más adecuado. Ahí. ¿Quién es esta? Y ya. Entonces, veamos. Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa Yafé. ¿Sí? Hermosa Yafé. Y esta es una palabra que le vamos a analizar también luego. Y dice, como la luna, Lebaná. Lebaná, que estamos hablando del mundo de la formación, ¿sí? Esclarecida, y está escrito aquí esclarecida con una palabra bar, que significa amada, esclarecida como amar, ¿sí? Como el sol, jamá, ¿sí? Como el sol, jamá. Justamente esta pareja que está hablando del mundo de la formación. Imponente como ejércitos en orden. Bien, entonces, estas parejas siempre llevan información, las palabras hebreas siempre llevan información y nos aluden a los estados del alma de cada uno de nosotros. Lebaná, en realidad, de alguna forma está relacionado con la palabra contar. Si saltamos allí al Salmo 147:4, dice, el que cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. El que cuenta, la palabra contar en hebreo es maná y está relacionado con lebaná. Lebaná también es una raíz que viene de la palabra contar, está de alguna forma relacionada con contar. Entonces, debido a esto, se dice que el hombre cuenta con la luna, con Lebaná. Contamos los días con la luna. ¿Y qué significa contar con la luna? Estructuramos o relacionamos nuestro crecimiento de nuestra conciencia, de lo que llamamos alma, con la luna. Y además, maná, que es contar, también está relacionado con la palabra emuná, que es fe. Entonces, esto le vamos a poner aquí para que no nos olvidemos. ¿Sí? ¿Ya? Maná, que es contar. Voy a poner así, contar. ¿Sí? Está relacionado con la palabra emuná, que es fe. ¿Sí? La fe. Entonces, ¿a qué nos lleva esto de la palabra luna? La luna, como está dicho en hebreo, levaná. La luna está relacionada con contar y está relacionada también con la fe. Más allá de todo lo que aprendemos cuando hemos aprendido todo, cuando tenemos un conocimiento certero de todo, todavía necesitamos un impulso arriba, que ese es la fe. Y esa es como la corona de todo de nuestra evolución, la evolución de nuestro pensamiento, la evolución de nuestras emociones.
y la evolución de nuestras acciones, aquí podríamos culminar de alguna forma diciendo que cuando estamos transformando todo esto, estamos llevando a través de nuestros actos, formando nuestras emociones para transformar nuestro pensamiento, finalmente, ¿no? Y aquí, en la corona del pensamiento, una vez que hemos transformado todo esto abajo, aquí se sitúa la fe. Entonces, vamos a poner la fe como la parte suprema, la parte suprema de toda nuestra transformación. Continuamos. Entonces, ahora, si vamos al otro par, al primero, en el par decíamos que es Shemesh y Yareach, ¿sí? Hay un verso en Joel 2:31 y ahora vamos a irnos a revisar un poquito esta parte que es bastante bonito. Lo vamos a poner por aquí también, ¿no? En el libro de Joel, aunque debería haberle puesto al revés, este arriba, ¿no? En Joel dice, el sol que está escrito como Shemesh, se tornará en tinieblas. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de estas famosas profecías que nos traen, nos predican en función del miedo. Dice, el sol, que es el Shemesh, se tornará en tinieblas, en hebreo Hoshech, y la luna, Yareach, en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces vamos a señalar un poquito estas partes, ¿no? El día espantoso, Yaré, y además dice que venga el día grande, que es un Yom Gadol, un día grande, ¿sí? Un día hermoso y grande. Le llama espantoso. ¿Sí? Y lo curioso es que dice, el sol, Shemesh, se tornará en tinieblas. Hoshech, y la luna, Yareach, en sangre. Antes que venga el gran día y espantoso de Jehová. Vamos a irnos al texto para mirar las palabras que aparecen en el diccionario y ver el verdadero contexto del significado de estas palabras. Entonces, vamos un momentito aquí a compartir. Era el libro de Joel. Joel, me parece que era 2:21. Perdón, ¿no? El libro de Joel, 2:31. 2:31, ¿no? El libro de Joel 2:31. Dice, el sol, dijimos, era Shemesh, se tornará en tinieblas y la luna en sangre. ¿Sí? Antes que venga el día grande y espantoso. Vamos a terminar por ahí, mejor dicho, comenzar por ahí, por espantoso, ¿no? ¿Qué es el día grande y espantoso? El día grande y espantoso dice, Yaré. La palabra es Yaré, ¿no? Yaré. Y dice, es amedrentar, asombrar, atemorizar, espantar, espantoso. Hasta ahí, bien. Pero también dice, maravilla, maravilloso. ¿Sí? Es un día maravilloso de reverencia, de reverenciar, temer. ¿Sí? Es decir, en el contexto hebreo, cuando decimos tremendo, igual en el español. Cuando decimos, por ejemplo,
¡Qué bestia! ¿No es cierto? En ese sentido, ¿qué es? ¿Es grande? ¿Es hermoso? ¿Es maravilloso? ¿Es excelso? ¿No? Por eso es que está puesto aquí, dice temeroso, espantoso, pero también es maravilloso. Entonces, ¿cómo podríamos concluir la interpretación de este verso en esta parte de aquí? Dice, antes que venga el día grande, una cosa grande y maravillosa. Entonces, la finalización de este verso, la conclusión de este verso es de que en realidad es un día grande y maravilloso. Y aquí está hablando del sol y la luna. ¿Qué es el sol? En la interpretación que estábamos diciendo, el sol se tornará en tinieblas. Regresemos un poco a la parte donde estaba puesta la interpretación, déjenme recordar, Shemesh, ¿sí? Eh, y el otro es Yareach, ¿no? Yareach, veamos qué significa Yareh. Entonces, Yareh, decíamos, es maravilloso y además, ¿cuál es la gematria de Yareh? Entonces, vamos a poner esta palabra para sacarle su gematria y ver a dónde nos lleva. Entonces, vamos, terminemos esto, vamos por acá. Y ahora le vamos a poner, demos un espacio por aquí para Yarea. Yarea, Yaré. Y le vamos a hacer un poco más grande para poderle sacar la gematria. Entonces, la gematria de Yaré, vamos a escribirla por aquí. ¿Sí? Entonces sería 1 aquí, 210. Por lo tanto, la palabra Yaré, Yarea, y vamos a hacer un cálculo. Yaré. Sería 211, ¿no es cierto? La palabra Yaré. Lo maravilloso es 211. Y ahora voy a hacer un cálculo también con la palabra Lebaná y vamos a añadir algo. Un momentito, vamos a borrar lo que hemos estado haciendo porque creo que vale la pena tener espacio. Bien, entonces vamos a escribir nuevamente. Entonces la palabra Yaré era un poco más grande. Vamos a ponerle así. Y esto era igual a 210. 210. Ahora, vamos a poner Lebaná, que viene de luna. ¿Sí? Y haré, ahora Lebaná es la luna. Le vamos a poner por aquí. ¿Sí? Y que es igual. ¿Cuánto sería? Vamos a hacer el cálculo rápido porque estamos bastante alargados en la clase. Entonces sería 30 más 2, 32, más 50, 82 y más 5, 87. ¿No es cierto? Es igual a 87. Lebaná es 87, que es la luna. Bien, ahora vamos a recuperar una palabra de una clase anterior, que es aguja. ¿Se acuerdan que había que pasar por el ojo de una aguja? ¿No es cierto? ¿Qué debe pasar por el ojo de una aguja? El gran sol, la gran luz, tiene que comprimirse para pasar por el ojo de una aguja. Y la aguja en hebreo, es esta palabra hamahat. Hamahat. Debí haberle puesto, vamos a ponerle así mismo, hamahat, ¿sí? Hamahat,
significa aguja. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta palabra? ¿Sí? Esta palabra, vamos a sacar la gematria y sería 40 de la letra mem. Sería 5 de la G más 40, 45, más 8 de la het es 53 y 9 de la letra tet sería 62, ¿cierto? Entonces, esto dijimos, vamos a ponerle por aquí. Esto es aguja. Perdón, y esto sería aguja. ¿Dónde le ponemos para que no nos olvidemos? Aguja. Así, aguja. Aquí. ¿Ya? Aguja que vale 62. ¿Qué ocurre si sumamos todo esto? Yareaj era el temor. Yareaj, veamos, Yaré. Yaré que viene de la luna también, ¿no? Yaré de temer y que se va a convertir en sangre, dice, ¿no? Y es además maravilloso. Entonces, si sumamos esta maravilla con Lebaná, que es la luna, porque la luna es maravillosa, y a todo esto le hacemos pasar por el ojo de una aguja, ¿cuánto tenemos? Si alguien ha sumado, ¿alguien ya tiene el valor de la suma? La suma de 210 más 87 y más 62 es igual ¿a qué? A 360. ¿Qué es 360? El 360 es el círculo, ¿cierto? 360 grados. ¿El círculo de qué? El círculo, por ejemplo, de la luna. El círculo de la luna. Aquí, perdón, le vamos a poner la luna, ¿sí? Tiene 365 grados, es un círculo, es una esfera, ¿no es cierto? ¿Qué más es 360? El 360 es el inicio. Y esto está puesto en una historia que creo que vale la pena dejarle para luego porque es la clase está un poco compleja. En el hebreo, Abraham inicia y termina también un ciclo, el ciclo de la vida del alma, en este caso de Abraham, inicia y termina en una ciudad o un pueblo llamado Shechem, o está traducido como Siquem. Y la gematria de Siquem es justamente 360. Vamos a verla, cómo se escribe. Perdón, por aquí vamos a buscar. Por ahora vamos a dejar esta parte porque se está alargando mucho. Aquí, Shechem. Entonces ocurren cosas extrañas desde el inicio. Pues vamos a ponerle por aquí a Shechem. Shechem. Primero aparecen en una historia, ya vimos esta historia cuando le violan a una hija de de Israel, de Jacob, ¿sí? Llamada Dinah, que Shechem, el hijo de Hamor, ¿no? Le viola. Entonces, Shechem es el inicio de un viaje. Iniciamos por un problema. ¿Qué hacemos con el problema? ¿Bien? Iniciamos aquí con un problema y ese problema hay que resolverlo, ¿cierto? ¿Cuánto nos toma resolver el problema? Nos va a tomar un ciclo. ¿Sí? Tenemos que completar un ciclo. ¿Sí? 360 grados. A eso se refiere Shechem. Lo mismo,
cuando Abraham inicia un ciclo, él dice que y llegó a cierta ciudad llamada Shechem, ¿ya? Y luego de sus viajes, inclusive comienza y compra una tierra en Shechem y completa su viaje con su propia muerte. Y porque compra el sepulcro para depositar allí a su esposa y él fue depositado allí también. Entonces, Shechem está aludido como un ciclo. Es decir, Shechem primero es un personaje. Luego Shechem es un lugar. ¿Bien? Es un lugar. ¿Y qué hemos dicho en la Torá? Que son los lugares y que son eh, los tiempos. ¿Sí? El espacio y el tiempo son una cosa, una sola cosa, ¿no es cierto? Entonces, aquí esto juega lo mismo. Una ciudad o un personaje que alude al inicio de un problema, ¿sí? Que se transforman en un ciclo, el inicio de un ciclo que tiene que ser concluido. Y todo esto está relacionado con la luna. La luna inicia un ciclo, inicia en este caso, por ejemplo, acá arriba, en una luna escondida. Una luna escondida. Y a la final, ese ciclo tiene que pasar por una luna llena, llena de luz, ¿no? Y luego, al terminar ese ciclo, tiene que morir, como todo, tiene que declinar, volver a la oscuridad, pero ¿para qué? ¿Para qué una semilla muere? Una semilla muere para dar nueva vida. Se inicia una nueva vida. Entonces, los ciclos son esos. Los ciclos son los ciclos de la luna. Los ciclos de los 360 que tienen que completarse para que puedan producir algo. Hemos visto que el año, todos los años, el año solar o el año lunar, son ciclos circulares, ¿no es cierto? Y en ese ciclo circular tenemos que reflexionar para recibir un nuevo año. Tengo un verso con el que quisiera cerrar antes de esta parte de la clase, que dice, en el Salmos 66, ¿sí? Vamos a ir al Salmo 66. Salmos 66. ¿Dónde están los Salmos? 60. Salmo 66. Dice, Dios pronunció por su santuario, yo me alegraré. Partiré a Siquem, que en hebreo es Shechem, ¿no? Shechem, y mediré el valle de Sucot. Cuando nosotros estábamos analizando esas palabras que ahora recordamos, dijimos contar, ¿no? O medir, ¿sí? Contar o medir, venían de la palabra luna, ¿no? La luna está relacionada con contar. Y dice, Dios pronunció por su santuario, es decir, por su casa, Kodesh, su lugar sagrado, ¿sí? Dice el Creador, dice, yo me alegraré. Un momentito. ¿El Creador se va a alegrar? ¿Significa que está triste? ¿Por qué dice yo me alegraré? Partiré a Siquem. ¿Qué dijimos que era Siquem? Era el inicio de un ciclo, ¿sí? Y obviamente aquí en el diccionario aparece simplemente como un lugar. ¿Pero qué es un lugar? Un lugar es también un tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Y mediré el valle de Sucot.
el valle de Sucot. ¿Qué es todo esto? Entonces vamos a tomar todo este verso. Vamos a tomar todo este verso. ¿Sí? Y vamos a ponerlo en el contexto de todo lo que estamos estudiando, que hasta aquí estaba un poco difícil, un poco incomprensible. ¿Sí? Le vamos a poner acá. Entonces vamos a ponerle todo esto, el verso. ¿Sí? Dice, Dios ha dicho, entonces le vamos a poner ahí, vamos a borrar estas referencias. ¿Sí? Bien. Entonces dice, hemos dicho que este Siquem es Shechem, entonces de una vez le dejamos en hebreo. ¿Sí? Y dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré y repartiré a Shechem, o partiré. Vamos a corregir esta parte para poder entender, ¿no? Partiré a Shechem y mediré el valle de Sucot. Bueno, vamos a dibujar el ciclo del año bíblico nuevamente. El ciclo del año bíblico. ¿Sí? Y dice que el creador, dice, se alegrará. Partiré a Shechem. ¿Qué era Shechem? Dijimos que era el inicio, ¿no es cierto? El inicio del ciclo. Quizás le vamos a dibujar un poco así como un punto aquí. Shechem es el inicio, donde inicia todo. ¿Qué era Shechem? Los 360, el inicio de los 360. Y luego de partir, dice, y mediré el valle de Sucot, es decir, vamos en el ciclo de la rectificación, ¿sí? Y pasamos, ahora, tenemos que pasar por qué nomás. Tenemos que pasar por las grandes fiestas que dijimos que están aquí. La gran fiesta es, esta es Rosh Hashanah o el fin del mundo. Vamos a poner aquí el fin del mundo. El fin del mundo. ¿Ah? O Rosh Hashanah o el día de las trompetas. Y luego, ¿qué venía? Luego venía el día del perdón. ¿Sí? El día del perdón que debe estar a 10 días. El día del perdón o Yom Kippur. El día del perdón. ¿Y qué pasa después de 4 días del día del perdón? Vamos a ponerle de este color. El día del perdón, vamos a dibujarlo un poco así. Después del día del perdón hay 4 días y aquí se celebran otras fiestas. Aquí. Y estas otras fiestas se llaman Sukkot. ¿Qué es Sukkot? La fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. Pero ahora vamos a poner ciertos, como pusimos acá, este es el fin del mundo, luego es el día del perdón y a la fiesta de Sukkot le vamos a poner también su verdadero nombre. La luna de miel. ¿Por qué la luna de miel? ¿Qué hacen? ¿Quiénes se van de luna de miel? Los novios. Entonces, ¿dónde están las bodas? Las bodas están aquí, en el fin del mundo. Las bodas del Cordero. ¿Sí? Las bodas del Cordero, las bodas del novio, ¿no es cierto? Con la novia. Todo esto es el ciclo nuestro, de nuestra alma, que está representado por el año bíblico. Y ese año bíblico es un año bíblico lunar. Cada vez que pasan lunas, hay ciertos meses
Volvemos a realizar cambios en nuestra conciencia. Es decir, todo esto es por nuestro cambio de conciencia. ¿Bien? El cambio de nuestra conciencia es este ciclo que está representado por todas las lunas. Son 12 lunas que tenemos que cumplir en este ciclo. Y cuando llegamos a la mitad del ciclo, desde el punto de vista de la estructura de la Torah, existen las bodas del Cordero, que ocurren en el fin del mundo. Pero el fin del mundo es el inicio de uno nuevo, ¿cierto? Comenzamos uno nuevo y tenemos que completar el ciclo hasta llegar de nuevo a Shikem. Aquí es en donde enterraron a Abraham y Sara. Y nosotros tenemos también que enterrarnos nuevamente. ¿Qué ocurre? Entonces, nosotros realizamos un cambio de conciencia, ¿sí? Avanzamos como la luna, tenemos un esplendor, por eso es las bodas del Cordero, pero luego tenemos que disminuir para llegar nuevamente a Shikem. ¿Qué significa entonces disminuir? Tenemos que morir. Pero este continuo inicio y fin, vivir y morir, ¿sí? Es continuo en nuestra vida, es precisamente lo que se llama la vida. Fíjense la paradoja, ¿no? La paradoja de nacer, digamos, nacer, crecer, ¿sí? Y luego menguar y luego morir. A esto se le llama vida. A esto la escritura le llama vida. Vamos a encerrarlo aquí en un solo lugar y le ponemos, a esto se le llama vida. Y por eso en escritura a esto no solamente se le llama vida, sino vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muchas, son un ciclo. ¿Sí? A esto se le llaman vidas, el nacer, crecer, menguar y morir. Cada vez. Es decir, cuando la escritura habla de muerte, no está hablando de nuestra muerte, de nuestro cuerpo, porque esa es una sola vez, ¿cierto? Sino está hablando de un continuo nacer, crecer hacia lo máximo, luego menguar y morir. Continuamente como cada año. ¿Cuántas veces, cuántos años hemos pasado? ¿No es cierto? Y hemos celebrado muchísimos años nuevos, años viejos y años nuevos, y por lo tanto renaceres, ¿no? Y hemos estado naciendo, creciendo, menguando y muriendo continuamente. Pero si es que en realidad no hemos transformado nuestra conciencia, eso no se ha producido. Es decir, si es que todo esto no hemos hecho, ¿qué estamos? Estamos muertos. Es decir, si es que nuestra conciencia no ha cambiado, como la luna, cada vez, cada mes, y como la luna inclusive, podríamos nosotros decir cada día, a cada instante. ¿Por qué nosotros somos llamados Israel? Porque se ejecuta esta transformación continua. Estamos siempre naciendo, creciendo, menguando y muriendo. ¿Y para qué se muere? Para una nueva vida, para dar frutos a la siguiente, ¿no? Pero si es que no realizamos este cambio, somos como el sol. ¿Por qué las civilizaciones llamadas occidentales o todas las demás civilizaciones miden con su calendario con el sol? ¿Por qué? Porque en realidad eso nos promueve a no cambiar. El sol, digamos, nos empuja a no cambiar. ¿Por qué? ¿Cuánto cambia el sol en el cielo? Todos los días brilla. Eso dijimos que el sol
es un símbolo de Esaú, ¿cierto? El sol es un símbolo de Esaú. Por lo tanto, el sol siempre está ahí. No hay cambios en el sol. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la luna. La luna cambia, ¿no? Y está relacionada precisamente con esto. La luna cambia significa que siempre está naciendo, creciendo, menguando y muriendo. Y fíjense cómo hablamos directamente de muerte. Tenemos que estar en este proceso continuo de nacer, crecer, menguar y morir, como lo hemos hecho en cada año, pero ahora con conciencia. Es decir, nuestra conciencia de a poco se va incrementando cuando hacemos esto continuamente. Un cambio de conciencia significa que vamos eliminando esos temores que tenemos, esos miedos que tenemos. Uno a uno lo vamos terminando en cada ciclo. Esa ignorancia. ¿Cómo se termina la ignorancia? Con el conocimiento, ¿cierto? Con el conocimiento. Entonces, cada año tenemos que tener un propósito. Así como el Creador dice que Él mismo ha dicho en su santuario, yo me alegraré, partiré a Shechem y mediré el valle de Sucot, ¿sí? O contaré el valle de Sucot. Todo esto son alegorías. ¿Qué es contar? Contar como la luna. El valle de Sucot es el valle de la luna de miel. Es decir, ¿por qué nos vamos a alegrar? El Creador dice que se va a alegrar porque al final Él también está haciendo un trabajo como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de Él. Entonces, si nosotros estamos transformándonos, Él se está transformando con nosotros. No sé si esta parte es una paradoja, ¿no es cierto? Si nosotros nos estamos transformando, nosotros nos vamos a alegrar y es por eso el propósito de las fiestas. Hay que alegrarse en las fiestas. Entonces, nos alegraremos y si nosotros nos alegramos, el Creador se está alegrando. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del Creador. Es decir, no, Él es todo y todo es Él. Nosotros estamos dentro de Él. Y si nosotros nos alegramos, es como que dentro de la madre, el niño comienza a danzar. ¿Qué ocurre cuando comienza a patalear dentro de la madre? ¿Sí? La madre se alegra, ¿no es cierto? Si el niño está pataleando, danzando en su interior, la madre también se alegra. Nosotros estamos dentro del Creador. Y si nosotros nos alegramos, el Creador se alegra. Como si fuera. Es decir, estamos hablando en términos alegóricos, ¿no? Alegóricos en el sentido de que el Creador, que Él es todo el universo. Él es todo lo que existe. Él es el infinito. Entonces, si una parte finita se alegra, el infinito también se alegra. Entonces, ¿qué es la luna? La luna está estrechamente relacionada con nuestra conciencia. Cambiamos nuestra conciencia y vamos haciendo el mismo ciclo de la luna. Cada uno de nuestros componentes internos tiene que pasar el ciclo de la luna. De nacer, brillar y luego para que otro de estas características nuestras nazcan, tiene que el que ya brilló tiene que morir. Es decir, como una semilla, ¿cierto? Damos fruto y la fruta, el fruto tiene que morir en la tierra para dar una nueva vida. Ese es el ciclo del año o el ciclo representado por el año, el ciclo de nuestra conciencia que está representado por el año. Y todo no son más que alegorías que están finamente detalladas en la escritura para
trabajar durante las fiestas. ¿En qué trabajamos durante las fiestas? En nuestro estado de conciencia. Y es por eso que aparece en la escritura como lugares, aparece como personajes, y todo eso está relacionado con el tiempo que tenemos que dedicar para la reflexión, para el cambio de conciencia, para construir. Cuando con el conocimiento construimos una nueva conciencia, eso lo que nos produce es una unificación, una pérdida de nuestra identidad, el pensar que tenemos que ir dejando de ser yo. ¿En función de qué? En función de la unidad colectiva, de un estado de conciencia colectivo entre todos los seres humanos.